Bien, saludos. Esta es la explicación para física de sexto de secundaria. El tema es la resistencia eléctrica. Bien, en primer lugar, ¿qué es la resistencia eléctrica? Vamos a ver nosotros dos definiciones de resistencia eléctrica. Uno es para calcular la resistividad de un material y el otro es para calcular la resistencia que un material está generando cuando hay corriente eléctrica que está circulando. Bien, entonces, si nosotros utilizamos la analogía de que los cables de electricidad son como tubos que están trasladando líquido, la resistencia eléctrica es entonces volverlo más pequeño ese tubo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El líquido va a esforzarse al tratar de entrar por ese tubo, pero luego más adelante el tubo vuelve a la normalidad y supuestamente el agua continúa con un ritmo normal. Pero en este punto hay pérdidas de energía. El agua cambia de velocidad, cambia su energía potencial a una energía cinética y luego de energía cinética a energía potencial, pero hay una pérdida de energía en ese punto. Bien, entonces, ¿eso qué significa con la electricidad? Los electrones que están tratando de circular, ¿ya? La cantidad de electrones es nuestro voltaje. Es la cantidad de energía que hay disponible dentro del cable. Mi corriente eléctrica, mi intensidad de la corriente eléctrica es con cuánta velocidad está entrando toda esa cantidad de energía, con cuánta velocidad está cruzando mi resistencia. Y mi resistencia, bueno, es el encargado de mantener esta tubería aprieta. En lo que se refiere a electricidad es lo que está consumiendo la energía. Dijimos que el agua viene y cuando gana velocidad, va a perder energía. Lo mismo pasa con la electricidad. La electricidad está entrando y pierde energía gracias a la resistencia. La resistencia es entonces un gasto de energía. Si ustedes quieren un ejemplo de la vida real de qué es una resistencia, bueno, todo lo que conectamos a la energía, a nuestra red de electricidad de la casa es una resistencia. Estamos colocando el cargador para cargar el celular. El cargador es una resistencia porque está gastando energía. Estoy conectando el televisor y encendiendo el televisor para ver un poco de noticias. Es un gasto de energía, es una resistencia. Estoy conectando la plancha, la lavadora, la ducha. Es una resistencia. Entonces, todo lo que nosotros conectamos a la red eléctrica para hacer funcionar van a recibir el nombre a partir de ahora de resistencias. Entonces no voy a decir, he conectado una plancha al sistema de eléctrico, simplemente yo voy a resumir diciendo, se conecta una resistencia. He encendido la ducha, se conecta una resistencia. Estoy poniendo mi celular a cargar, se conecta una resistencia eléctrica. Bien, entonces, ¿cuáles son las unidades de la resistencia eléctrica? El voltaje, hemos dicho que voltaje es el nombre resumido. El nombre completo sería la diferencia de potencial entre dos puntos. La diferencia de potencial de la energía eléctrica entre dos puntos. Ese es el nombre completo. Pero para resumir, le llamamos voltaje, con una V mayúscula, una V mayúscula, para resumir. Con su unidad es el voltio.
Y la intensidad de la corriente eléctrica, que es lo que hemos avanzado en la anterior clase, resumimos, tiene la unidad del amperio, una A mayúscula. Y la resistencia, es decir, voltaje, voltio sobre amper, me da la unidad del ohmio. Entonces, esta unidad, que parece ser una herradura de caballo con palitos extra, es mi ohmio. Bien, algo más que me estoy olvidando. Sí. En un sistema, en un circuito eléctrico, no vamos a dibujar una tubería cada vez y una resistencia. No. En un circuito eléctrico viene el cable y la resistencia tiene esta forma como una espiral. ¿Qué tan largo es esa espiral? Depende de cada uno de qué tanta flojera tiene para dibujar. Con tres vueltitas ya es más que suficiente. Este es el símbolo de la resistencia eléctrica. Y nosotros vamos a utilizar esto más adelante para hacer circuitos eléctricos. Bien, entonces resistencia, cuando hay electricidad que está corriendo, circulando a través de mi cable, es voltaje sobre intensidad. Pero luego viene la segunda parte del tema de hoy, la resistividad. La resistividad es, bueno, ¿cómo les explico? Bien, si no es lo mismo seguimos con la analogía de una tubería con agua. No es lo mismo una tubería metálica que una tubería de cemento, que una tubería de PVC, que una tubería hecha de madera, una tubería hecha de bambú, una tubería hecha de ladrillos, digamos, por así decirlo. Alguien va a intentar hacer o ha intentado hacer antes. No es lo mismo, no todas las tuberías son buenas para transportar el agua. Hay mejores tuberías y hay peores tuberías para transportar el agua. Lo mismo pasa con los cables. Hay mejores conductores de electricidad y hay peores conductores de electricidad. ¿Cuáles son los mejores conductores? Uno de los mejores es la plata. El oro también debería estar por ahí, pero ya que plata, luego el cobre, el aluminio, etcétera. Estos son conductores. Podemos ver más acerca de esto en la tabla que hay en la página 39, por favor. Vamos a ver una lista de los conductores más usados y con su coeficiente de resistividad. Bien, entonces, no todos los cables son iguales. Por razones económicas, la mayoría, si vamos a una ferretería y compramos cables, todos van a ser de cobre. ¿Por qué? Porque es el más barato para hacer. No es que si nunca han hecho cables de plata, sí hay, pero en raras ocasiones. También hay cables de oro, pero son demasiado caros para hacer y los usos son para pequeñas cosas. Por ejemplo, ustedes deben saber, por ejemplo, que toda computadora, toda tarjeta madre tiene un poco de oro dentro de sus circuitos, porque es un buen conductor de la electricidad. Entonces, sí, hay personas en otros países que no, incluso aquí también en Cochabamba, en Bolivia, se dedican al reciclaje de materiales o de objetos eléctricos porque sacan el oro que hay en los circuitos eléctricos y también otros materiales que pueden sacar. La razón también es por la que también a veces el internet se corta en Cochabamba, es porque alguien va, agarra el cable de Comteco, que es un cable súper grueso, que tiene cientos de mini cables ahí adentro envueltos, y se roba unos 3 metros de ese cable, y listo, ya media ciudad se queda sin internet porque se lo han robado el cable por donde iba el internet ADSL.
Eso lo están cambiando ahora, lo han cambiado ahora al modo de fibra óptica, así que el cablecito es un cablecito miniatura que a nadie le interesa. Pero antes eso es lo que pasaba. Comteco no sabía qué hacer porque cada mes, cada año se los robaban kilos y kilos de cobre para ir a revender a los recicladores. Bien, entonces los conductores son excelentes conductores de electricidad, pero también hay otros que son los semiconductores. Los semiconductores son conductores que no es que sean malos, pero tampoco son excelentes. Y para el uso que yo le voy a dar, no necesito tampoco un conductor excelente. Los semiconductores, el más conocido es el silicio, o el más utilizado, perdón. Utilizamos nosotros ahora en circuitos eléctricos, por ejemplo, los CPUs de los celulares, de las computadoras, todos están hechos a base de silicio. El silicio se consigue en la forma más barata de conseguir silicio es, bueno, arena. Así que técnicamente todos los procesadores de las computadoras y de los celulares están hechos a base de arena. Bien, entonces el silicio no es un buen conductor, deja pasar corriente, no lo suficientemente bien, pero tampoco necesito algo tan conductor como la plata o el cobre. Y lo mejor que tiene el silicio es que puedo manejar, puedo hacer cables o circuitos a escala nanométrica. Es decir, son los cablecitos de un CPU, son de 100 veces más delgados que el cabello humano. E intentar hacer eso con el cobre es casi imposible, si mal no recuerdo. Entonces, es lo bueno del silicio. Es un poco más fácil de trabajar con el silicio, pero se pierde un poco de conductividad, pero ni modo, es lo que tenemos. Y finalmente, los aislantes. Bien, entonces todo el mundo supongo que alguna vez ha jugado con una cinta aislante en su casa cuando no había Yurex. Ya ni modo, con cinta aislante a pegar cualquier cosa que tenga que mantenerse pegado. La cinta aislante sirve exclusivamente para eso, para aislar, para que no pase la corriente. Nunca yo voy a, digamos, reparar una conexión, un cable de mi foco se ha roto, no lo voy a pegar con carpicola o con Yurex. No. Son soluciones a corto plazo. Lo mejor sería comprar una cinta aislante, porque el pegamento no es tan bueno, porque no se tiene que sacar y mover, y con la misma el calor del cable eléctrico cuando está en funcionamiento, se va a ir pegando más esa cinta aislante. Bien, ¿cuáles son los materiales aislantes? Madera, vidrio, caucho. También están el ámbar, la mica, pero ¿quién utiliza esas cosas? Ni siquiera sé qué es, van a decir ustedes. Bien, entonces la madera sí, si digamos yo conecto cables vivos a un lado de mi escritorio, al otro lado no va a llegar la electricidad, a no ser que moje toda la superficie de la madera. Bien, y el caucho, es decir, la goma, obviamente es aislante. Por eso los autos, cuando están, y las personas que trabajan con electricidad, necesitan trabajar con calzado aislante, que no llegue a conectar el pie a la tierra para que cuando sí, por si acaso yo me electrocuto, va a ser solamente una chispa leve, por así decirlo, aunque sí va a doler, pero no me va a pasar toda la corriente eléctrica conectándose al suelo, a tierra. Y el vidrio, bueno, obviamente el vidrio es uno de los líquidos más raros que hay en el mundo. Sí, el vidrio es un líquido que sigue fluyendo, es como no es sólido. Se comporta como sólido, pero
Es líquido, sigue fluyendo, solamente que tan lentamente que parece sólido. Bien, ahora, ¿qué más? Ah, sí, la resistividad eléctrica. Nosotros utilizamos esto para calcular si un cable tiene buena resistencia o no. Entonces, si un cable tiene buena resistencia, eso quiere decir que es mal conductor de la electricidad. Entonces, los aislantes tienen una resistencia alta, los conductores tienen una resistencia baja y los semiconductores tienen una resistencia término medio. Entonces, los aislantes tienen una mala conductividad, los semiconductores tienen una conductividad regular y los conductores tienen, una conductividad muy buena. Bien, en el siguiente video vamos a hacer unos ejemplos con estas pequeñas fórmulas. Eso sería todo. Hasta luego.